Para el que no sabe qué es Stata, Stata es un software para procesar bases de datos, básicamente, hacer tablas, hacer lo que sea. Pero es para trabajar con datos, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de manejarlo tanto mediante clics, digamos, ir haciendo clic en las distintas ventanas, en los distintos iconos y procesar la información así. O siempre hay otra posibilidad, que algunos softwares son más específicos que otros, pero es en vez de tocar clics, ¿sí? Escribirle los comandos o las instrucciones que tiene que hacer el programa y qué acciones tiene que hacer con esos datos, ¿sí? Bueno, entonces en Stata lo que vamos a aprender en realidad es esa modalidad, ¿sí? No la de hacer clics y cómo hacer una tabla apretando en tal lugar y tal lugar, sino vamos a aprender, perdón, a escribir las instrucciones que el programa tiene que tomar para hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Eso básicamente es programar, ¿sí? Así que este es un curso, si bien es de Stata, vamos a aprender un poco a programar, que a la vez le puede servir después para, si quieren aprender otro lenguaje de programación, les va a ser súper útil. ¿Por qué es importante, digamos, aprender a programar? Además de esto, de desarrollar habilidades como la lógica, digamos, o pensamiento computacional, que ya les digo, si aprenden un idioma de programación, como puede ser el de Stata, después aprender otro les va a resultar súper, súper sencillo. Nada más cambian las palabras un poco, pero en sí se trata de lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué nos importa esta modalidad y no la de hacer clics, digamos? Bueno, justamente la idea es, por un lado, poder agilizar tareas que en general son repetitivas o rutinarias, que nosotros, no sé, nos mandan un Excel y siempre hacemos clic. Acá tenemos que agregar una columna, acá tenemos que multiplicar este valor por este, no sé, y todas las semanas o todos los meses o todos los días incluso, repetimos el mismo trabajo, ¿sí? Que puede tardar 10 minutos o puede ser algo de una hora o que lleve una semana, ¿sí? Pero la idea es esas tareas que son repetitivas o que varían, pero en ciertos detalles, poder depositarlas en una serie de instrucciones, ¿sí? Y nosotros decirle al programa directamente, bueno, ahora que tengo esta base, hace todo esto. Todo esto que era lo que hacía yo haciendo clics, bueno, hacelo directamente y al instante tener ya el resultado, el mismo resultado que teníamos si íbamos haciendo clics, ¿sí? Entonces, esa es la principal ventaja, digamos, de programar, que yo ya tengo todas las instrucciones listadas y no tengo que volver a hacerlas cada vez que las quiero ejecutar, ¿sí? Y por otro lado, otra ventaja que tiene esta modalidad es la capacidad de poder rastrear errores. ¿Por qué? Si más que nada cuando trabajamos con otras personas, mira, a mí me pasaron esta base, imagínense si lo hacemos con Excel normal y vamos haciendo clic. Y después la otra persona te pregunta, ¿qué diferencia tiene la base original con lo que hiciste vos? Y no, yo le agregué esta columna, le hice esto, es muy difícil detallar y más allá de que lo detalles y por ahí te olvidaste algo, la otra persona nunca puede replicar el procedimiento que uno hizo, ¿sí? Es muy complicado, entonces se pierde ahí la información del procesamiento justamente. Al nosotros programar y detallar todas las instrucciones mediante texto, lo que le estamos brindando al otro es, mira, esto es todo lo que yo hice. E incluso esa persona puede hacerlo, o sea, puede agarrar la base original, correr todas las mismas tareas exactamente que hice yo y tener el mismo resultado, obviamente, si funciona bien, digamos, si está bien hecho el código. Así que esa es la principal ventaja, digamos, de que manejemos tanto este software como otros, pero programando, ¿sí? Acá más esquemáticamente vamos a verlo, esto que les decía. En general, nosotros tenemos algún archivo de Excel o CSV o de cualquier base de datos, ¿sí? Y en general realizamos acciones, ¿sí? Haciendo clic en Excel, eliminar esta columna, insertar, no sé, lo que tengamos que hacer. Y después cuando se lo mandamos a alguien, es imposible que descifre qué es lo que hicimos, a menos que se lo expliquemos eh, muy detalladamente nosotros. Entonces, la idea programando sería que las acciones que hagamos a esas bases de datos queden listadas en un archivo de texto. Es tan sencillo como eso, es listar las acciones, ¿sí? Para que el destinatario pueda conocer y eventualmente modificar alguna de las partes que le parece que había que hacer otra cosa o lo que sea, o adaptarlo, ¿sí?
esa es la idea principal del por qué aprender esto es importante y es útil, ¿sí? Ya van a ver que requiere un cierto esfuerzo, pero después, cuando por ahí una tarea que todas las semanas estábamos repitiendo y nos llevaba 3 horas por día, por ahí la podemos hacer en 1 minuto, ¿sí? Entonces, tiene su beneficio, digamos. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones importantes que tenemos que tener en claro, pues yo voy a nombrar estas palabras y necesito que sepan y entiendan perfectamente a qué me refiero con cada una de estas palabras, ¿sí? En primer lugar, la palabra comando. Comando es la palabra que le asigno o le asignamos en programación a una tarea específica que el software reconoce, ¿sí? Es como una acción, un verbo, digamos, que como en este caso en el ejemplo puse borrar, ¿sí? Es una acción, borrar, ¿no? Le estamos diciendo nada más borrar. Ahora, ya cuando hablamos de sentencia, hablamos de una línea de código independiente, pero que puede agrupar o no más de un comando, depende del lenguaje, pero lo importante es que es una línea, no es solo el comando, ¿sí? Es un nivel más agregado, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí puse borrar la columna 5. Eso es una sentencia o una línea de código que tiene un comando que es borrar, ¿sí? Estos no son comandos de Stata, sino que es un ejemplo, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo se dicen cada una de las cosas en Stata, pero es para que se entienda la diferencia entre comando, sentencia, y la tercera que es programa o algoritmo también se lo puede llamar, que es un conjunto de sentencias, o sea, de líneas de código, que a la vez adentro tiene comandos, obviamente, y que se ejecutan con un cierto orden, de manera secuencial, para realizar una tarea más global, ¿sí? Que puede ser esta modificación que yo les digo de un Excel, yo quiero llegar a una tabla específica, bueno, todos esos procesamientos los voy a establecer en una rutina que le llamamos programa o algoritmo o como sea, que tiene muchas líneas de código. Es importante acá remarcar el tema del ordenamiento. Por ejemplo, acá en este mini ejemplo que les puse, borrar la columna 4, después multiplicar por 2 la columna 4 y después exportar la base de datos, ¿sí? Tenemos 3 comandos, 3 sentencias, pero fíjense que multiplicar por 2 la columna 4, si yo antes eliminé la columna 3, eso pudo alterar cuál es la columna, de hecho altera cuál es la columna que estoy multiplicando, ¿sí? Entonces es importante entender que en un programa o algoritmo no solo es depositar todas las líneas de código que a mí me sirvieron o que hice, sino que almacenarlas en un orden lógico que se vayan ejecutando de manera secuencial para que tenga sentido y pueda llegar al resultado final siempre de igual manera. Si yo empiezo a alterar el orden de esos códigos, no voy a tener siempre el mismo resultado, ¿sí? Bien, bueno, si hasta ahí está... Ah, bueno, y si esto quedó un poco que no se entiende que es un algoritmo o un programa, acá les dejé uno bastante, bastante simple que por ahí, si lo asocian, no es más que seguir una serie de pasos, ¿sí? En este caso tenés 3 pasos, enmantecado, batido y hornear, que a su vez cada paso es un comando, digamos, uno es el verbo enmantecado, otro batido, otro hornear, y después si vemos en detalle qué es lo que hay que hacer, vemos toda la línea de código, que es cómo hay que enmantecar, cómo hay que batir, cómo hay que hornear, ¿sí? Y todo junto es un algoritmo de cómo hacer, en este caso, una torta, ¿sí? Eso mismo vamos a hacer, pero con bases de datos, en vez de cocinando, que sería más divertido. Bueno, acá les voy a mencionar nada más un poco el contenido mínimo que esperaría que lleguemos a dar en estas primeras 8 clases que me olvidé de mencionar. La idea es primero unas 8 clases introductorias y después para los que quieran vamos a hacer algunas clases más. Para los que quieran, no sé bien cómo se está distribuido las áreas, no sé quién lo necesita más que otro, pero bueno, la idea son 8 clases introductorias donde vamos a ver este contenido y por ahí alguno más, dependiendo cómo vengamos del tiempo. Y después vendrán otros temas un poquito más avanzados. Hoy seguramente veamos los primeros 2, o bueno, una parte de los primeros 2, y después vamos a ir viendo. Entonces hoy vamos a ver una introducción a Stata, contarles un poco más de cómo está compuesto el software. Y bueno, estas nociones básicas de programación que les estuve comentando. Y después vamos a empezar con la gestión básica de base de datos.
cómo se administran y se gestionan las variables, cómo se importan bases de datos, cuáles son los tipos de variables. Bueno, en sí, las cosas mínimas, indispensables que tienen que saber cuando están enfrente a una base de datos y quieren modificar algo, digamos, en Stata. Después ya el punto 3 vamos a hablar un poco de cómo se hace este archivo donde se agrupan todas las instrucciones secuenciales, esas que les mencionaba, cómo vamos a gestionar esos archivos que van a contener los programas, en fin y al cabo, que escribamos. Después vamos a ver cómo calcular estadísticas descriptivas o tablas, digamos, cómo a una base de datos llevarlo a una información ordenada que nos sirva para que tengamos que reportar, ¿sí? Cómo hacer algunos reportes y también cómo sacarlos de Stata, porque muchas veces a nosotros, no sé, nos piden un Excel que puede ser el resultado lo quieren ver en un Excel, entonces bueno, cómo llevarlo de Stata a un Excel, etcétera. Y ya al final vamos a ver un poco cómo gestionar las bases de datos de una manera más avanzada, con funciones, como si tengo, no sé, una palabra y yo nada más me quiero quedar con esta parte, ¿qué tengo que hacer? Cómo hacer cosas más interesantes con la base de datos, donde acá sí se va a ver un poco más el potencial. No es que Excel no lo pueda hacer, digamos, pero bueno, en Excel hacer las funciones es un poco distinto que en Stata y no nos quedan guardadas, listadas. Entonces, acá vamos a hacer algunas cosas un poco más interesantes, incluso transformaciones de base de datos, que es un poco más avanzado, pero que lo vamos a ver. Y unión de bases de datos, que eso es algo también muy importante, que a veces en Excel es bastante tedioso. No sé qué nivel tendrán de Excel, pero si han usado buscar B y demás, a veces si quieren unir bases de datos con más de una variable se complica. Así que nada, este también es una buena razón por la cual aprender a usar Stata para unir bases de datos, gestionar bases de datos, está muy bueno. Empecemos con esto de la introducción, con la interfaz, la sintaxis y la programación en general en Stata. Bien, como les decía, Stata es un software para gestionar bases de datos, ¿sí? Y realizar cálculos estadísticos, y se usa mucho en investigación también para hacer estimaciones, cosas que no vamos a ver acá, pero tiene una comunidad muy grande, digamos, de gente que lo usa más en investigación y bueno, y también obviamente para gestionar bases de datos. Y tiene, algo interesante es que tiene un lenguaje de programación con una sintaxis propia. Es decir, lo que vamos a aprender acá, las palabras, digamos, que va a entender Stata, solo las entiende Stata. Otro software no entiende las mismas palabras, ¿sí? Entonces, es un lenguaje propio. Por ahí, no sé si conocerán de lenguajes, pero no sé, está JavaScript, HTML. Hay lenguajes que no son propios del software, sino que se usan en distintos software y es un lenguaje más, ¿sí? Como decir castellano, inglés, lo que sea. Bueno, Stata es Stata, el lenguaje, y funciona solo en Stata, ¿sí? Es propio. Como la mayoría de los lenguajes, tiene comandos ya precargados que representan acciones que Stata va a entender, pero además admite creación de nuevos comandos por parte de cualquier usuario, ¿sí? Yo, ustedes, cualquiera puede generar un nuevo comando, crear un nuevo comando que haga una acción nueva, digamos, y pueda aportarla a la comunidad. Entonces eso está muy bueno porque si ustedes van googleando, digamos, cómo se hace tal cosa, siempre hay alguno que ya hizo esa tarea, ¿sí? Y pueden importar el comando que esa persona diseñó o programó. De hecho, Stata en cada versión va incorporando nuevos comandos que la gente va haciendo, ¿sí? Entonces, en la versión 13 algo se hacía de una manera, y en la versión 14 alguien aportó un nuevo comando y lo incorporaron ya al set precargado de comandos, ¿sí? Entonces así se va desarrollando un poco el software también. Algo muy importante que Stata es case sensitive. ¿Qué quiere decir esto? Que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si nosotros le decimos algo en mayúscula, no lo va a entender, o sea, lo va a interpretar como mayúscula, y en general, por convención y porque todo el lenguaje está escrito en minúsculas,
trabajamos en minúsculas siempre. Después vamos a ver si es que tenemos algún caso en especial que tenemos que trabajar con mayúscula o algunas palabras que queramos por algo que estén en mayúsculas, cómo hacer, pero siempre vamos a escribir en minúscula, ¿sí? Todas las líneas de código en minúscula y vamos a tratar de nombrar las variables siempre en minúscula para no tener este problema de, no, la variable era, no sé, hombre y le pusimos en una H mayúscula y en otra H minúscula y ya no nos lo va a tomar porque solamente nos va a tomar si está escrito exactamente con la misma mayúscula minúscula, digamos, que lo definimos. Y los ficheros o las bases de datos, digamos, que cargadas en Stata o datasets, también le vamos a llamar, tienen también un formato propio, que es el .dta. Así como el Excel tiene el .xls o los bloques de notas son .txt, digamos. Bueno, los ficheros o las bases de datos de Stata son .dta. Solamente se pueden abrir con Stata, ¿sí? Después vamos a ver cómo modificarlos, digamos, pero ese es el formato específico de Stata. Bien, bueno, esta es la ventana, digamos, la interfaz con lo que se van a encontrar cuando descarguen el programa y lo abran. Seguramente lo vean con otro color y ahora les digo por qué, pero van a encontrar exactamente los mismos paneles, ¿sí? Así que les voy a mostrar más o menos qué es lo más importante de acá y qué es lo que vamos a ir utilizando. En primer lugar, acá en este panel a la derecha arriba es donde nos van a figurar los listados de variables, ¿sí? Cuando carguemos una base de datos, acá nos van a empezar a aparecer todas las variables que disponemos en esa base, ¿sí? Después, en el panel izquierdo, nos van a ir figurando a medida que nosotros vamos escribiendo códigos, todos los códigos anteriores van a ir listándose acá, ¿sí? Esto está bueno porque muchas veces cuando nos equivocamos queremos rastrear un código que nos había servido, entonces vamos acá directamente, le hacemos clic y lo podemos incorporar de nuevo y ejecutarlo de nuevo, ¿sí? Después, esta es la ventana de resultados. Acá vamos a ver todo lo que ejecutemos. Vamos a ver tanto la línea que ejecutamos como los resultados que arroje a consecuencia de lo que haga esa línea, ¿sí? Tanto las tablas como, no sé, si modificamos una variable nos va a decir cuántas se modificaron. O sea, cada comando va a tener un resultado a visualizar distinto, ¿sí? Pero va a aparecer en este... Acá no vamos a ver las bases de datos, ¿eh? Esto es nada más el resultado de ese comando, ¿sí? Para ver la base de datos, después vamos a ver cómo se hace. Y el otro panel importante es este, el de comando, que es justamente donde vamos a escribir las sentencias, ¿sí? Las líneas de código, al principio las vamos a escribir siempre acá, ¿sí? Algo muy, muy, muy importante que, relacionado a lo que veníamos diciendo, es que la idea es aprender a programar, no hacer clics. Porque la mayoría de las cosas que vamos a aprender, ustedes podrían hacerlas yendo acá arriba y tocar edición o datos o gráficos o estadísticas, y ir haciendo clic en las distintas opciones y podrían eventualmente hacer las cosas. De hecho, cuando lo hacen, Stata en la ventana de resultados les va a mostrar qué hicieron en el lenguaje escrito como se debe, digamos, programar. Pero la idea no es enseñarles a usar Stata haciendo clics, sino introduciendo acá los comandos que hacen las mismas tareas, ¿sí? Así que esto no lo vamos a tocar. Sobre todo no vamos a tocar el tema guardar, el iconito este de guardar, porque nuestra dinámica, digamos, de trabajo siempre va a ser tener una base de datos cruda, digamos, la que nos pasa a alguien para que hagamos algo, tener los procesamientos por otro lado, en otro archivo, y después tener el resultado final. Pero nunca vamos a sobreescribir la base de datos original, ¿sí? Porque si nosotros después queremos modificar algo del procedimiento y ya modificamos la base original, no vamos a poder volver a la misma. Obviamente tenemos que descargar otra vez mails si nos mandaron, pero la idea es nunca sobreescribir. Y ustedes si tocan acá guardar, no van a estar guardando lo que hicieron en Stata, ¿sí? Bueno, no tocamos los botones de acá arriba. Esa es la idea. Hay uno que nada más les voy a dejar tocar, que después les explico por qué. Y los que les decía es que seguramente ustedes cuando lo instalan lo van a tener de este modo, ¿sí? Todo en blanco.
No se asusten, es lo mismo, es el mismo programa. Nada más que yo lo configuro en modo oscuro porque me es más, no sé, me gusta más para la vista, no me encandila tanto. Así que eso, si lo quieren modificar, les puedo mostrar. Lo único que tienen que hacer es, bueno, esto igual queda grabado, se pueden fijar después. Ir a preferencias, en general le ponen oscuro. Y después en la ventana de resultados, acá tienen que poner en clásico. Si ponen estándar es el blanco, es el blanco que les mostraba ahí. Simplemente eso, pero es el mismo programa, ¿sí? Bien. Y acá todo el mundo se asusta. No se asusten. Esto es lo primero que muestro porque es lo más importante. Una vez, si ustedes entienden esto, entienden la mitad de lo que tienen que saber del curso. ¿Sí? ¿Por qué? Esta es la sintaxis general de las líneas de códigos que vamos a escribir. General, o sea, para cada comando va a ser distinta, va a ser específica, pero esto agrupa todas las posibilidades de lo que podemos escribir en un comando, ¿sí? En una línea. Y lo vamos a ir repitiendo y viendo cada vez que usemos algún comando, pero es la sintaxis general, o sea, todo lo que comprende, todas las posibles elementos que podemos meterle a una línea de código, bueno, están acá resumidas, ¿sí? Genéricamente. Y si les parece raro, vamos a hacer la analogía como es la sintaxis en el lenguaje castellano. O sea, fíjense que es mucho más compleja. O sea, este es el lenguaje que hablamos todos, obviamente que lo aprendemos a hablar con muchos años. Y este es el lenguaje que habla Stata, ¿sí? Entonces, así como tenemos el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el sujeto y el predicado, bueno, acá vamos a tener nuestros elementos, el comando, el tal cosa, los condicionantes, o sea, es la misma idea, nada más que es el lenguaje de Stata, no el que usamos en español, ¿sí? Así que no se asusten, vamos a ir viendo uno por uno para qué sirven, digamos, pero no es que todo el tiempo vamos a usar todas estas cosas, ¿sí? Sino que cada comando va a tener su sintaxis propia. De hecho, como pueden ver, que acá dice, todo lo que aparece entre corchetes es opcional, ¿sí? O sea, todos estos elementos que están agregados acá son opcionales. El único que no es opcional es un comando. O sea, siempre que le escribamos una sentencia Stata, mínimo vamos a tener que poner un comando. Después, depende del comando que usemos, va a permitir alguno de estos elementos, ¿sí? Pero el ordenamiento de estos elementos sí es único, digamos. No necesariamente único, sino que tiene la misma lógica siempre. Cuando hay un comando que puede utilizar cualquiera de estas cosas se usan en los órdenes que están acá descritos. Y por último, las opciones propias del comando, ¿sí? Bueno, vamos viendo los elementos. Este lo vamos a dejar para más adelante porque es más avanzado y no lo vamos a utilizar seguramente en este curso introductorio. Así que olvídense un poco. Cuando dice varlist, que puede decir también varname, nos estamos refiriendo a un listado de variables, nombres de variables que tenemos en la base de datos o incluso a una variable. Dependiendo justamente del comando, es que va a permitir que hagamos esa acción a una variable o a un listado de variables, ¿sí? Entonces sería el nombre del comando y una lista de variables. Una expresión, esto quiere decir una expresión algebraica o de texto, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que queremos crear una variable que sea edad, ¿sí? Entonces decimos edad y generamos una variable que sea edad y tenemos que decir qué tiene que contener esa variable, ¿sí? Entonces ahí ponemos una expresión que sea es igual a 3, es igual a 4, ¿sí? Esa es la expresión, igual a algo, ¿sí? Puede ser igual a una palabra, no importa, pero a eso se refiere con expresión, ¿sí? Después, if y in, ahora los vemos un poquito más, pero son condicionantes de a qué observaciones les vamos a aplicar ese comando. Ahora lo vemos un poquito más. Wait, este tampoco lo vamos a usar porque, en principio no lo vamos a usar porque es para establecer los ponderadores. Cuando trabajamos con encuestas, por ejemplo, en donde son muestras
y cada observación representa a más de una persona, por ejemplo, en general tienen asociados un ponderador y tiene que representar más que la misma observación. Así que esto igual no lo vamos a ver, olvídenselo. Por ahora, de última, después volvemos. Y esto que sí es muy importante y lo vamos a ver, son las opciones que van a depender también del comando. Cada comando tiene sus opciones, ¿sí? Y todas van declaradas después de una coma. Entonces vamos a tener la línea que puede tener alguno de estos elementos y después coma y la lista de opciones que queramos usar para ese comando. ¿Sí? Bueno, les comento un poco más de if y in. Como les decía, los dos son para limitar a qué observaciones le aplicamos esa acción y a cuáles no, ¿sí? Pero con in lo hacemos para... Perdón, la limitación la hacemos a nivel orden, digamos, o por las filas que ocupan esas observaciones. Por ejemplo, borrar de la fila 1 a la 5 o de la 10 a la 25, ¿sí? Eso lo haríamos con el in. Con el in vamos a delimitar ese rango. Ah, eso me olvidé de mostrarles. Fíjense que volví para atrás, perdón. El in está asociado a un rango, ¿sí? Rango de observaciones. De un número a un número. De la 10 a la 15. De la 1 a la 100, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese comando para las líneas que le establecemos en este rango. Mientras que el if hace lo mismo, pero en lugar de establecerle un rango, le damos una expresión también algebraica o de texto. Hace este comando para si la variable edad es igual a 10, ¿sí? Entonces solamente va a aplicar esa acción a todas las observaciones donde se cumpla que la edad es igual a 10 o que la edad es mayor a 20, ¿sí? Entonces son maneras de condicionar la acción que estamos escribiendo antes en el comando, ¿sí? Obviamente para explicar o para definir esas acciones vamos a tener que usar operadores lógicos, ¿sí? Así como recién les decía, si la edad es igual a 30, tenemos el igual en Stata, particularmente en el lenguaje de Stata, se escribe con dos iguales, ¿sí? Siempre que son operadores lógicos tenemos que, condicionantes lógicos, perdón, con el if, tenemos que poner el igual así. Ahora, bueno, después vamos a ver una cosa respecto a esto, pero podemos también hacer varias condiciones, por ejemplo, que la edad sea igual a 30 y que, no sé, que el sexo sea mujer, no sé. Entonces, ahí tenemos dos condiciones. La primera va a ser edad igual a 30 y para juntar la segunda condición, en el medio vamos a usar el operador ampersand, ¿sí? Que significa i. Igual esto lo vamos a ver ahora un poco después. Es nada más para explicar mínimamente. Bien. Vamos a hacer un ejemplo para bajar un poco a la realidad. Con un comando que es súper simple, el más simple de todos, que justamente solamente requiere el elemento que vimos hoy, que era el comando, ¿sí? Después lo que pongamos no tiene ninguno de los otros elementos que fuimos viendo. El comando display, que es el primero que vamos a ver, lo que hace es mostrar el texto o el valor que escribimos al lado de él, ¿sí? Entonces acá hay tres líneas, ¿sí?, de código o sentencias. ¿Se acuerdan que vimos? Este es el comando y todo esto es la sentencia. Si todo esto hiciera algo en particular, le diríamos a todas estas tres líneas el programa. Pero bueno, estas son tres sentencias sueltas, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, el comando es display. Yo siempre cuando escribo una sentencia acá, les voy a dejar de este color lo que es el comando. En blanco, lo que depende de ustedes, que pueden escribir lo que quieran, digamos. Y en naranja, las cosas que tienen que estar escritas así, porque así son, digamos. ¿Y por qué en este caso las comillas están en ese color? Bueno, porque Stata va leyendo, va buscando esos elementos de la sintaxis general. Cada vez que hay un espacio, piensa que es un nuevo elemento, ¿sí? De la sintaxis general. Entonces,
display, una vez que ve el espacio, dice, bueno, ¿esto es un comando? Sí, es un comando. Sigue leyendo. Si yo pusiera, sin comillas, bienvenidos, y hay un espacio, solamente tomaría bienvenidos como que es lo que quiere mostrar, ¿sí? Y todo lo demás ya no lo usaría, porque lo que muestra el comando es nada más el elemento que esté al lado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué acá no, pero cuando son palabras, ¿sí? Y queremos ver o seleccionar cosas que tienen que ver con palabras, siempre las ponemos entre comillas, para que Stata lo tome como un solo elemento, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo ejecuté en donde, en la línea de comando, esperen que salgo a Stata así les muestro, que eso no es más que una imagen de acá, ¿sí? Si yo pongo display, bueno, les voy a mostrar qué pasa si pongo sin comillas. Hola curso. Bueno, hola, a priori lo busca como, si no es un número o una variable, no lo va a identificar como texto. Por eso es que yo le tengo que poner las comillas, para que lo identifique como un texto, ¿sí? Entonces ahí me muestra hola curso, ¿sí? Entonces lo que está acá en la presentación no es más que un recuadro de lo que pasaría si lo escribimos en Stata. Entonces primero escribí esto y esto es lo que... Uy, perdón. Y esto es lo que me arrojó, ¿sí? También lo podemos hacer con números. Fíjense que si escribís display 25, te muestra un 25. Y también se puede usar como calculadora escribiendo números, ¿sí? Entonces, si escribís 25 más 25, te arroja el resultado, ¿sí? Con números sí funciona. Bueno, este es el primer comando y esta es la forma en que se interactúa con Stata. Escribiendo en la consola y Stata nos responde. En este caso, en letra amarilla porque es por defecto como el display lo hace, ¿sí? Bien. Bueno, esto me pasó recién. ¿Qué está bueno? Que Stata, cuando hay un error, además de marcártelo, en general te especifica por qué hay un error, qué es lo que está pasando mal, ¿sí? Entonces, eso es bastante útil muchas veces o sea, porque nos permite detectar en la estructura de la sintaxis en dónde le estamos errando, ¿sí? Porque por ahí escribimos una parte de la línea que está bien y otra parte que está mal y podemos identificar en dónde está ese error, ¿sí? Así que es muy importante entender y mirar los códigos de error que salen en rojo, que si ustedes tienen el color blanco de fondo, vieron lo que vimos al principio, no salen en rojo, salen creo que en negrita, no me acuerdo, pero bueno, si lo ponen en este modo es en rojo. Y abajo les informa el código del error. Cada error tiene un código. Eso es re útil, pero más adelante cuando veamos cosas más avanzadas, esto nos va a importar.